Bueno, pues bienvenidos al Mundo en Libertad. Vamos a abordar uno de los temas que yo creo que ha sacudido la semana, que es precisamente esa sentencia en la cual se ha considerado que las 19 personas que estaban acusadas del asedio al Parlamento catalán, a la Asamblea Catalana, quedan absueltos. Bueno, 18 absueltos y uno con una cosa un tanto extraña que dicen localización permanente de 4 días. Pues menos mal que era permanente. Bueno, a raíz de esa sentencia, si miramos lo que aparece escrito, directamente se dicen cosas como que el hecho de que los medios de comunicación estén en manos privadas se considera control y por lo tanto tiene que habilitar un exceso, dicen ellos, en el derecho de manifestación, otra serie de frases en las cuales lo que queda clarísimo es que a partir de este momento, y ya veremos lo que pasa con el recurso de casación, determinados actos de estos que desarrolla Podemos, determinados actos de estos que desarrolla Izquierda Castellana, determinados actos de estos que ha desarrollado toda la santa vida el entorno de Batasuna, cuentan con un respaldo jurisprudencial, es decir, traducido, cuentan con una supuesta apariencia de legalidad, con lo cual podemos tener un problema de muchísimo cuidado. Hablaremos de esto y hablaremos de esa fortuna creciente de los señores Pujol, que en momentos de crisis es cuando más negocios hacen. Bueno, Luis Herrero, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado, don Carlos. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Federico, bienvenido. Muy bien, 3 estrellas Michelin. Estas 3 estrellas, ¿no? Y Pedro Guartango, bienvenidos todos. ¿Qué tal, Carlos? Vamos a ver las declaraciones que hacía el fiscal general del Estado precisamente después de esta sentencia, una sentencia que puede tener unas repercusiones tremendas. Torres Dulce. Que nos parecieron y nos siguen pareciendo unos hechos realmente muy graves que afectan a la soberanía democrática del Parlamento y por lo tanto, con todo el respeto para la decisión, nosotros vamos a formular el recurso de casación para que sea la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que debata y en su caso decida. Federico, empezamos a sumar una colección de jueces que no se sabe muy bien qué es lo que están haciendo con las leyes, de mucho cuidado. Bueno, sí se sabe, o sea, aquí hemos pasado del golpismo militar de los 70 al golpismo judicial del siglo XXI. Aquí tenemos 30 y tantos jueces en Cataluña que se declaran golpistas, que en lugar de aplicar las leyes se declaran contrarios a la Constitución, favorables a liquidar España y además alguno que presume de que en sus ratos libres está redactando la Constitución de Cataluña. Y el Consejo General del Poder Judicial, que se supone que lo ha rehecho Gallardón para que el Parlamento impida actitudes corporativistas por parte de los jueces, no dice una palabra. Lo que ha dicho este señor Sáez, que es como el Bakunin de la judicatura, bueno, Bakunin no porque tenía más, era un príncipe al fin y al cabo. No voy a decir que sea el Lute, pero vamos, cualquiera de los hermanos Ascaso. Es decir, es una sentencia de la FAI, de las que hubiera podido redactar Companys cuando era abogado de la FAI. Es una sentencia contraria a la democracia, contraria a la propiedad privada, contraria a la libertad de expresión y contraria al sistema representativo y constitucional que se supone que debe defender el juez, que es el que le da de comer al señor juez de la Audiencia Nacional. Recordemos, Tribunal Especial que hereda de alguna manera al TOP y que sirve para luchar contra los enemigos más peligrosos del Estado, la ETA y el narcoterrorismo. Lo del narcoterrorismo no sé nunca por qué lo metieron ahí, pero en fin, por miedo a la coacción, etcétera, entró ahí. Pero que la Audiencia Nacional declare, además que el ponente diga que esto de la democracia no es nada, que esto de los medios privados, esto es, bueno, es un cauce cegado, cenagoso. O sea, todas las democracias del mundo se caracterizan porque los medios de comunicación son privados. Todas las dictaduras del mundo se caracterizan porque no hay medios privados de comunicación. Y hete aquí, que el bolchevique de la audiencia te dice todo lo contrario. Pero lo asombroso no es que un juez sea de extrema izquierda, se le crucen los cables y se le haya olvidado que cobra todos los meses por aplicar las leyes, no por inventárselas o llevarles la contraria. No, es que el Consejo del Poder Judicial no lo ha inhabilitado, no ha abierto un expediente, no ha dicho nada. Es decir, que la politización total que perpetró Gallardón a medias con el PSOE y con Izquierda Unida, que lo nombró en su día a este señor, al ponente de esta sentencia, miembro del Consejo del Poder Judicial, si no estoy mal informado. Sí, sí. Bueno, al cárcel. Bueno, es que no han dicho una palabra. Y entonces, ¿para qué está el gobierno de los jueces si cuando un juez está en contra de la legalidad abiertamente y dice que lo que hay que hacer es combatirla? Resulta que el Consejo no dice nada, que sale el fiscal. ¿Pero qué credibilidad tiene el fiscal después del caso Urdangarín? Pedro. Pero es que hay dos cosas que a mí me gustaría matizar. Primero, que la sentencia no crea jurisprudencia.
La jurisprudencia en España lo crean 2 sentencias del Supremo. Está pendiente del recurso Y de casación. segundo, yo difiero de ti, Federico, creo que el Consejo General del Poder Judicial no puede intervenir porque no puede intervenir en cuestiones jurisdiccionales. El Consejo no puede entrar a valorar los contenidos de las sentencias. El Consejo puede abrir un expediente disciplinario. A eso me refiero yo. Pero para eso tiene que ser, digamos, por una mala conducta manifiesta, porque se haya excedido en algún tipo de sus atribuciones, pero en el contenido de la sentencia el Consejo no puede juzgar, eso es un error. No, eso, no, pero es que no es un contenido de la sentencia, es que la sentencia es un acto sedicioso. Sí, de acuerdo. Toda, sí, de sí, estoy de principio a acuerdo fin. contigo, Federico. La sentencia es un disparate intelectual. Efectivamente, todos vimos las imágenes, cómo les escupen, les insultan. Hay una con un diputada spray, que la ponen con un spray en la chaqueta. Es evidente para mí que eso es un delito. O sea, es evidente que hay una coacción a los diputados. Que dice la sentencia que no hay pruebas, y las hemos visto todos. La sentencia es disparatada, pero yo el único punto en el que no estoy de acuerdo contigo es que la manera de corregir eso es un recurso y que el Tribunal Superior evidentemente enmiende la plana a este juez. Pero yo insisto en que creo que el Consejo General del Poder Judicial no puede entrar en la valoración intrínseca de una sentencia. Estoy de acuerdo si el Consejo no se hubiera dibujado por Gallardón, el PSOE, Izquierda Unida, etcétera, todos los partidos, salvo UPyD, que comparten lo de repartirse los vocales, como un órgano que iba a velar para que los jueces que tienen esa propensión al corporativismo no se salieran, digamos, de los cauces de la Constitución, etcétera. Y cuando aparece la primera ocasión que han tenido en demostrar que al menos para eso sirve, tampoco sirven para eso, porque lo que son es corporativistas y partidistas. Ya, ¿no? pero luego estamos hablando de un juez, estaba yo buscando, bueno, este señor aparte que ha tenido decisiones evidentes como todo el tema de Bolinaga, Parot y tal, que vale, puedes decir, venga, eso queda dentro. Tuvo, este señor, él en concreto, fue ponente en la audiencia de otra sentencia en la cual considero que exponer fotografías de etarras en un bar formaba parte y decía que así tenía que entenderse dentro de la clave de la crítica política. Vamos a ver, una cuestión es que tú emitas lo que quieras y que tú tengas la capacidad de aplicar la ley, pero otra cosa es que te la inventes. O sea, colgar fotografías de etarras es un acto de crítica política, pero no es enaltecimiento, es decir, han llegado a inventarse las leyes y no ha pasado nada. También trate yo de hacer un par de precisiones. En primer lugar, el ponente, como su propio nombre indica, es el ponente, pero luego para que las tesis del ponente prosperen hacen falta que los otros 2 magistrados que componen la sala le den la razón o por lo menos uno, para que haya 2 contra 1. Quiero decir, sí, no singularicemos en el ponente, o sea, sí, que es un órgano colegiado. Segundo, es un ejercicio claro de algo que yo creía que estaba en recesión, pero ya veo que me equivocaba, que es el uso alternativo del derecho, que era una especie de sucedáneo, de puerta falsa, que utilizaban los jueces progresistas cuando las leyes franquistas pues no permitían ciertos ámbitos de libertad, y entonces ellos decían, bueno, no nos vamos a ceñir a la ley, vamos a utilizar el derecho con un uso alternativo para ir ganando esas cotas, esas conquistas que políticamente no se pueden tener. Espacios de libertad. Claro, entonces la cuestión es que estamos en el siglo XXI, no hay leyes franquistas, todas las leyes tienen la legitimidad de un parlamento democrático y hay jueces que todavía consideran que tienen que enmendarle la plana a los políticos y que están utilizando la ley como una excusa para hacer panfletos políticos. Esa sentencia no tiene rigor jurídico, hace especulaciones que se podrán suscribir o no, más propias de un debate de políticos que de jueces. Ahora bien, es tan chapucera, y con esto acabo, que no solo va contra lo que decía Federico en su intervención inicial, es que va contra sí misma, porque una de las cosas más asombrosas que dice es, bueno, efectivamente, como aquí tenemos un panorama mediático tan constreñido, pues habrá que permitir algunos excesos para que la gente pueda salir de ese cauce tan pequeñito. Y al mismo tiempo, un párrafo después, le dice, y en todo caso la culpa la tiene la policía por no haber establecido un mecanismo de represión lo suficientemente eficaz. Pero vamos, ¿en qué quedamos? ¿Usted es partidario de los excesos para salirse del espacio contraído o es partidario de que la policía reprima esos excesos? Es que no queda claro. Es decir, hay una cosa además, habla de Cataluña. En Cataluña hay 7 cadenas públicas de TV3 más 2 cadenas públicas de televisión española. Hay una privada de Godó, una de Antena 3 y otra de Telecinco. Es decir, la televisión, la información política en televisión en Cataluña es aplastantemente pública, con lo cual lo de los cauces privados no es que sea un error o contradictorio, es que es mentira.
Bueno, o sea, eso en cualquier sitio sería o prevaricar o para que le hicieran la ITV, pasar la ITV al juez. Pero eso es prueba sencillamente de la estulticia que hay en esta sentencia, que sencillamente ha recogido, sin siquiera pasar 2 minutos, ni el ponente ni la señora que le apoyó, a considerar los argumentos de la defensa, que dijeron esta estupidez de los medios públicos y privados, y ellos lo volcaron por las buenas. Iglesias. Y esa misma semana, 4 días antes, de Pablo Iglesias calcado. Ya lo había dicho. Bien, sí. Entonces, dicen eso y que a mí me parece, probablemente, aparte de la sentencia final de que esta gente no hizo nada, lo más grave me parece ese ataque a los medios de comunicación, lo que puede durar, lo que se puede ver reflejado y multiplicarse en otras sentencias que puedan venir. A mí todo esto, la coincidencia entre Pablo Iglesias y esta sentencia, me hace pensar que aquí hay un germen de censura potentísimo que se está desarrollando en la extrema izquierda. Por otra parte, creo que sí, que técnicamente, yo me preguntaba a un abogado que podía haber tenido un truco para declararlos inocentes del tema, porque quizá no habían escogido exactamente bien el tipo de delito que cometían, que si llegan a formularlo de otra manera, pues les hubiesen dificultado más este fallo. Pero a mí me parece que todos esos son argumentos más o menos especiosos. El chiste de Montoro en Libertad Digital, que aparece un juez antisistema, así con el pendiente y tal y cual, que no es el caso, pero bueno, para figurar, y entonces dice: quedan todos absueltos a pesar de no haber tomado el Parlamento. Dejadme que veamos, porque había un argumento que a mí me llamaba mucho la atención, y además esta semana volvíamos a tener otro pronunciamiento de estos de Artur Mas, en el que dice: no hay plan B, vamos sí o sí a la consulta. Bueno, y siempre salían por debajo algunos diciendo: no, se lo está pensando, Unió, Duran Lleida, etcétera, etcétera. Bueno, el mejor planteamiento de supuesta defensa de sus intereses que hacía Francesc Homs. Atención a cómo dice: no se puede desafiar la legalidad. Lo dice una persona de la Generalitat, eso sí, para invocar que tiene que ser defendido el Parlamento catalán. Ahora, para lo suyo, nada de nada. Nosotros anunciarles que la hemos analizado, obviamente, primer análisis, digamos, pendientes de nuestros servicios jurídicos, pero ya le anuncio que la vamos a recurrir, ¿no? Nosotros acatamos las sentencias, siempre, en cualquier circunstancia, pero es evidente que se puede discrepar de su contenido, y si tienes la posibilidad de recurrir, pues recurrir, ¿no? Se trata tanto de ir con un ánimo, digamos, de saldar cuentas, a buscar culpables por buscar culpables, sino yo creo que el mensaje, al menos es el que nosotros creemos que comparte la inmensa mayoría de la sociedad catalana, es que este tipo de cosas no pueden pasar. Este tipo de cosas no pueden pasar. A partir de esa sentencia he escuchado algunas lecturas pues donde parece que ahora resulta que sean los Mossos d'Esquadra, la policía, la culpable de las cosas. Bueno, pues no. Es evidente que no. Los responsables de las cosas que pasan, de los excesos, pues son de aquellos que los propician. La policía, como cualquier otro servicio público, pues si en algún momento que creemos nosotros que hace las cosas más que razonablemente bien, si hay algún elemento en este sentido distinto, pues siempre lo hemos dicho, la responsabilidad será de los políticos si acaso, ¿no? Bueno, yo entre A y A le he entendido que ellos acatan todas las sentencias. Y no cumplen lo ninguna. cual me llama la atención. Dice: no, yo las acato y luego me las paso por el acatamiento inferior de la ingle. Ha repetido más veces el que oye, yo acato las qué sentencias. brillante Pero y elocuente es Homs. A mí lo que más me gusta es cuando ha habido tribunos como Solé Barberá, Miquel Roca, etcétera, que gente que hablaba muy bien. Te podía engañar, pero hablaba muy bien. Pero es que son así. Federico, es el signo de los tiempos. En general, ese proceso se está viendo en verdad. Todas partes, en el PP, en el PSOE. Bueno, en fin. Soraya Rodríguez Soraya, esta semana única. ha dado un paso hacia la ALIA, pero tremenda, ¿Hacia dónde? O sea, que ya no habla, que ya es álalo y ágrafo. Ágrafos ya se supone que son porque no saben nada de español, pero álalo, o sea, que ya tiene dificultad para hablar. O sea, que una sílaba y otra, por decir, ayer
ya tiene dificultades. De todas Pero por ir al fondo de lo que estaba diciendo Francesc Homs, a mí hay una cosa que me da mucho miedo, y es que al final el deterioro de las instituciones, el deterioro que han hecho ellos de la política, el deterioro del imperio de la ley, el demostrar que te lo puedes saltar y que no pasa nada, claro, ahora lo sufren ellos en las puertas de la Asamblea Catalana, ¿vale? Pero el problema lo tenemos todos los demás, porque se han cargado el imperio de la ley. Es decir, tú te puedes saltar una sentencia y no pasa absolutamente nada. Pero si vive desde hace 2 años en un permanente golpe de Estado, golpe que estamos pagando todos los españoles a través del Fondo de Liquidez Autonómica, para que no les falten la nómina a las embajadas y a todas las chirlerías. Ya les han asignado 4.500 millones de euros más en lo que va de este año. Claro, porque como dice Mariano Rajoy, no vamos a abandonar a los catalanes, a los separatistas, porque a los otros los tienen dejados de la mano de Dios. Luis. Bueno, yo lo que pasa es que comprendo que después de este preludio decirlo es suicida, pero yo suscribo algunos de los argumentos que ha dicho, el señor Homs. Ha dicho algunas cosas que son sensatas. El problema es que le falta la legitimidad y la credibilidad para suscribirlas él, en persona, ¿no? El portavoz del gobierno catalán. Pero estoy completamente de acuerdo. Quizá a lo mejor él mismo se daba cuenta y por eso le salía tan... Dios mío, qué papelón, ¿cómo estoy haciendo? Bueno, de acuerdo, pero chico, al final el refrán, a mí me gustan mucho los refranes, la verdad es la verdad, dígala, hágame no su porquero. En este caso concreto, es verdad que ellos van cambiando de verdad en función de su propia conveniencia, pero en muchas de las reflexiones que hace no dejan de ir al fondo de la cuestión, en este caso concreto. Claro. Que es legítimo decir, ¿y por qué no utilizan ustedes ese mismo esquema argumental para hacer la autocrítica de todas las sentencias que, aunque usted diga que acatan, no acatan? ¿O por qué de repente no abren ustedes ese espacio de libertad en Cataluña? Que Cataluña es una de las comunidades autónomas con peor calidad democrática de Europa. Pero sin duda. Es que esa es ninguna la... duda. Es una dictadura. Es una finca centroamericana. Bueno, es que Bielorrusia tiene más perspectivas de futuro, porque encima Cataluña es una dictadura que va a peor. O sea, lo malo de Cataluña es que el futuro solo puede ser peor, porque el horizonte es el que es una constricción de los medios. Yo creo que no ha habido, ni siquiera en la dictadura de Franco, en que antes de una sentencia del Constitucional, los 11 periódicos escritos de una comunidad autónoma, política, etcétera, Cataluña, publiquen el mismo editorial, para que la generalidad no pueda decir que unos son más entusiastas que otros. Y todos el mismo, lo redactamos entre 2 o 3. Me parece justo, todos son igual de subvencionados, por lo tanto todos deben de publicar. Pero para evitar cualquier suspicacia, el mismo editorial antes de la sentencia. Entonces, con esas costumbres, ¿de qué se queja el almirante Kiku? Claro, pues el Kiku, pues hombre, alguna razón tiene, porque además como atropella varias argumentaciones en su media lengua, ¿verdad? Pero claro, el problema es que dice que acatan todas las sentencias, no cumplen ninguna. Pero ese es el, claro, a Francesc Homs, que le podríamos llamar Francesc Ems, a partir de ahora, que utiliza más el Ems que el Homs, pero esa Montilla también lo hacía. Debe ser que se dan tiempo para pensar. Jordi Pujol, que además movía las manos de una manera muy parecida como las mueve. Pero el problema de fondo que le veo aquí es que cuando el poder se te convierte en antisistema, porque cuando el poder se salta a la Constitución, luego vete a quejarte de los antisistemas. Claro, ha perdido toda la autoridad para frenarles. Y cuando tú, gobierno central, estás permitiendo que el poder en un determinado sitio se convierta en antisistema, a ver con qué autoridad combates luego el discurso de los antisistemas. Estás subvencionándolo tú también, cada vez más. Cambó es que el mensaje no puede ser más desolador. A Cambó lo criticaron en las Cortes españoles cuando le decían: usted no puede ser a la vez el Bolívar de Cataluña y el Bismarck de España. Es decir, usted no puede crear una legislación, una legalidad española seria, además, por supuesto, proteccionista, que haya que cumplir, y al mismo tiempo ser el Bolívar, es decir, el caudillo antisistema de Cataluña. Usted tiene que elegir, o sea, usted es la reacción o la revolución, pero la revolución en Barcelona y la reacción en Madrid es un poco excesivo. Oye, le fue bien, ¿eh? Sí. Le fue bien. Franco le rescató la fábrica y luego decía: este general no se ha portado bien, ¿eh?
Pedro. Pero vamos, no hay ni punto de comparación, porque la verdad es que este es un personaje de un nivel intelectual ínfimo. Es realmente lamentable que este hombre pueda ser el número 2 del gobierno de la Generalitat y el portavoz. Pues mira, el uno. Está instalado, como muchos otros dirigentes de CiU, en la permanente provocación, en decir cosas para meter el dedo por el ojo. En fin, a mí me resulta un personaje realmente antipático e insoportable, insisto, porque siempre además está en la trivialidad, en los detalles, aprovechando cualquier pretexto para meterse con el gobierno, con los españoles. Me parece sencillamente un personaje lamentable. Esta mañana, para los espectadores, porque esto se cuelga por la tarde, nosotros lo hemos grabado por la mañana, o sea que a esta hora en la que estamos hablando está colgada en Libertad Digital una información interesante de Pablo Planas, dando a conocer una historia, una tesis que se está abriendo camino en Cataluña, en virtud de la cual este sujeto que te parece tan flojo va a orillar a Mas, se va a convertir en el número 1 de una operación para ir a unas elecciones autonómicas, incluso previas a las municipales, con carácter plebiscitario, para obviar el referéndum. Podría ser. Esta es la dialéctica del amo y el esclavo. Al final el esclavo acaba siendo más importante, acaba dominando al amo, o sea que no me extraña nada lo que dices. Bueno, Dencas y Companys hicieron eso en el 34. Companys, como era el abogado de la FAI, de la CNT, de los terroristas y tal, pues tenía mala fama. Entonces Dencas era un fascista, pero un fascista, o sea, no otra cosa, era un fascista. Entonces, claro, un tío que venía de la extrema izquierda y un tío que era de la extrema derecha, pues ¿en qué se encontraban? En el gusto por las pistolas, uno para defenderlas y otro para empuñarlas, y luego en el odio a España. Pero claro, llega el momento de dar el golpe y Companys se echa atrás porque dice, oye, es que está la Guardia Civil. Y el Dencas insistiendo, hasta que al final Companys, en un parlamento heroico, dice, proclama la República y tal, dentro de no sé qué cosa ibérica, estas cosas que se inventaban al gusto de Portugal, o sea, no sabía muy bien qué, y dice, ja està fet, ara ja està fet, ara no direu que no soc català, ya está hecho, no diréis que soy catalán. Y Dencas, en cuanto ve que empiezan a pegar petardazos los de la Guardia Civil, huye, pistola en mano, por la ventana y luego por las alcantarillas de Barcelona. Pero primero pone al otro en el disparadero. El otro dispara y el otro huye por la alcantarilla. Dice, ¿pero qué he hecho yo? Pues el Kiku ha convertido a Artur de que es Moisés. Y llega Moisés, ni Josué, ni nadie. O sea, aquí no hay ni Maná ni Manó. O sea... No, maná no hay porque alguien se lo ha llevado. Dejadme que vaya al siguiente bloque porque alguien se ha quedado con el maná. Bueno, vamos a ver la reacción que tenía hace ya más de un año, me parece que es esta grabación, Vicky Álvarez, la exnovia del hijo de Jordi Pujol, es decir, de Jordi Pujol Ferrusola. Ella había denunciado que estos señores salían en el coche tal, que se llevaban fajos, bolsas llenas de fajos de billetes de 500 euros para llevarlos a Andorra. Bueno, los datos que tenemos ahora encima de la mesa hablan de que el Jordi Pujol hijo, es decir, Jordi Pujol Ferrusola, habría movido 55 millones de euros en paraísos fiscales, que solamente entre el año 2008 y el año 2012 habría pasado de 160.000 euros en España, depósitos en España, a 12,2, es decir, en plena crisis. Y ya para terminar la historia, resulta que la familia habría movido en un solo mes en un banco de Andorra 3,4 millones de euros. Atención a cómo se expresaba en aquel momento ya Vicky Álvarez después de denunciar algunas de estas cuestiones. No, hombre, tengo miedo porque todo esto se está convirtiendo en una locura, porque me doy cuenta que he estado seguida muchos años, que están interrumpidas todas, o sea, que están intervenidas todas mis comunicaciones, todas, y de repente, y la grabación del restaurante y todas estas cosas y tal, pues todo esto, yo soy una persona normal, entonces de repente verme agobiada con seguimientos y con interrupciones y que leen mis correos, que leen todo y tal, pues claro que da miedo. Da miedo. O sea, cuando tú denuncias una corrupción como estas, en vez de estar protegido, acabas teniendo miedo. Bueno, ¿hasta dónde llega el poder de los Pujol? Vicky Álvarez llamó anteayer a mi programa, o hace 3 días, estaba Inda en la tertulia, y entonces entró, porque yo había hecho referencia a que era una pesadez escuchar la cinta de la Garriga que anda por ahí, porque son 2 horas. Claro, a ver, a 2 tías hablando de tíos, pues a mí me aburre, sinceramente. Y a
dos tíos hablando de tías me parece insoportable, pero dos tías hablando de un tío que encima es el Jordi Pujol Ferrusola, bueno, reconozco que a los 10 minutos lo dejé. Y entonces ella se sentía molesta diciendo que lo está pasando muy mal y que no solo iban a hablar de sexo, sino que hablaban de política. Pero lo importante es que dijo, esta grabación le hizo la tipeja esa Alicia Sánchez Camacho con Pepe Zaragoza. Y yo le pregunté, ¿instada por la Moncloa? No puedo hablar sobre eso, por supuesto. Instada por la Moncloa. La reunión se produce porque alguien, amigo de Victoria Álvarez, le dice que vaya a comer con Alicia, que le graba con su amigo Pepe Zaragoza, entonces el gran fontanero del PSC, a través de Método 3. Y luego llega un acuerdo de confidencialidad por el cual una recibe 40.000 euros y otra 70.000, si no estoy... Cito de memoria, pero creo que esas son las cifras. Y vamos a ver, aquí estamos ante unos gángsters que se llevan el dinero público de las comisiones en bolsas de basura. Eso no se ha visto desde tiempos de Filesa, o sea, en bolsas de basura, pero como son grandes, ya de las de escombro, o sea, de las de ladrillos y yesos, de las que ahí caben 50 kilos en todos los sentidos. Pero montones de dinero que en un solo mes la familia Pujol, incluidas las chicas, porque las pubillas no habían salido hasta ahora. Las hijas, sí. Estaban, decía la bailarina, no solo baila, y la otra tampoco, es muy formal. También las hijas, todas. La señora Ferrusola, o sea, todo el mundo. Señora Ferrusola, que era la madrina política de Artur Mas, no lo olvidemos, cuyo padre fue testaferro, según la UDEF, también de los Pujol. Y heredó Artur Mas 2,5 millones. El fiscal del Estado, mejor dicho, el fiscal superior de Cataluña, en Barcelona, que se llama Sol, no sé si es Rodríguez Sol, Martín Rodríguez Sol. Rodríguez Sol, cuando empieza a publicar El Mundo los primeros datos, a partir precisamente de este testimonio de Victoria Álvarez, datos concretos de alguien presencial, que lo dice ante la policía, que se compromete ante el juez, o sea, que es un peñazo vivir en Cataluña, que lo decía el otro día, mira, Federico, es que vivir en Cataluña, estando contra los Pujol, es que no puedo ni ir a cenar, porque dice, no, es que, claro, va a hablar de los Pujol. Bueno, el fiscal carga ferozmente contra Inda, Urriztieta y el diario El Mundo, al que injuria minuciosamente por haber publicado solo lo que fue la primera entrega de una larga entrega, la última de las cuales es esta, que habla de la enorme, gigantesca fortuna trincada por los Pujol sin una sola actividad lícita conocida, que les ha convertido en multimillonarios. La jardinería era de doña Marta. Era y el mármol, había uno que era... millones y millones en césped de todos los estados de Europa. Pero Gespa Ferrusola, cuando repobló el césped del Nou Camp, lo tuvieron que cambiar. Oye, porque como se ve que era una tienda mala. Pero esto es un clásico, porque el del mármol también lo puso en el aeropuerto y era tan malo que lo iba reponiendo. Se iba rompiendo y lo iba reponiendo, con lo cual era un negocio ya recurrente. Pero tú lo pones una vez y luego ya te quedas de por vida. Volvemos a lo de antes del juez anarquista, o como le quieran llamar, o antisistema, o lo que sea. Es decir, o venao. No sé, porque efectivamente alguien que hace cosas y dice cosas absolutamente contradictorias con una línea de diferencia, pues lo que necesita es reposo, ten cuidado que te hacen un crowdfunding para plantarte una querella. Atención profesional, etcétera. Bueno, entonces, el problema es que el fiscal general del Estado, que debe perseguir el interés público, el Ministerio Público se inventó para eso, para que con el máximo rigor se persiga a aquellos que se aprovechan, por ejemplo, de su posición para trincar dinero público, comisiones, etc. El fiscal haya sido el primero en salir, pero con un entusiasmo digno, pero vamos, del Cid antes de morir, a la hora de conquistar Valencia, para defender a los Pujol de las injurias del mundo, que empezaba a publicar la inmensa saga de la fortuna hecha por los Pujol, repito, sin un solo dato legal, sin una sola empresa, sin una sola actividad legal. Al fiscal general del Estado, por cierto, que si su opinión sigue siendo la misma, porque el volumen que se ha publicado desde entonces, claro, ha acallado. Porque aunque se desdiga... Sí, no, lo sacó de Barcelona, pero en fin... Escuchábamos a la exnovia de Pujol Ferrusola hablar del miedo que le producía tirar de la manta en este tipo de cosas, las presiones que se ejercían sobre ella, la pérdida de intimidad, la vulnerabilidad de sus correos, etc. Pero a mí lo que me da pánico, desde otro punto de vista, es que hemos reproducido un esquema que yo no recuerdo que hubiera estado vigente en España desde el año 93, que es
cuando casos de corrupción terriblemente apabullantes como este salían en las páginas del Mundo y eran rebotadas únicamente entonces por Antena 3 de radio o Antena 3 de televisión cuando existía. Y ahí se acababa el circuito. Sí, sí. El Mundo saca esa noticia, que es una noticia espectacular. No, en el 93 ya era la COPE. Bueno, efectivamente, en el 93 era la COPE. Y era la COPE y Libertad Digital. Siempre era una... Y ahora es Libertad Digital. Es decir, no encontraréis en la hemeroteca de un país que se supone democrático que algo que sea tan evidentemente monstruoso haya recibido eco o haya sido rebotado por ninguno de los medios de comunicación, ninguno. O sea, es que ni siquiera una noticia pequeñita. Ha sucedido desde el 93, ha sucedido muy constantemente con cualquier tipo de información polémica que afrontara el mundo, porque ha sucedido en todo lo que después, pues, con el resto de la corrupción socialista, más adelante incluso, ha sucedido claramente con el 11M, etcétera, el cual o te contraprograman o te ningunean o hacen el vacío como si no hubieras dicho absolutamente nada y propagan versiones totalmente falsas. Y después incluso hay gente que en fin, a mí, un periodista que se fue del Mundo en el año 2006 y que va por ahí proclamando que se fue porque en 2006 el Mundo mantenía que ETA había cometido el atentado de los trenes de Atocha. Y eso es, menos mal que quedan hemerotecas para que alguien que pierda el tiempo pueda ver. ¿Tú crees que alguien que pierde el tiempo en las hemerotecas, y además, como dice Luis, si es que en las hemerotecas el 80% de la información sobre la corrupción en España está borrado? Es decir, y además no está borrado porque haya un fiscal que lo obligue a ello, porque haya un Biczynski o un Gallardoninsky que lo obligue. No, 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 es que es automático. Es que la autocensura dice, bueno, vamos a ver, yo quiero que o Soraya, o la otra Soraya, o Kiku Oms, o el Urkullu me coloquen o no me quiten de una tertulia, de un medio de comunicación y tal. Así que esto que es conflictivo, a la buchaca, fuera. Y eso es generalizado. Hasta las agencias de noticias lo censuran. No, que en Cataluña es mucho peor. En Cataluña lo más grave es que ha habido una identificación del nacionalismo con Cataluña y con su clase dirigente. Sí. Y lo que es evidente que tanto Mas como Pujol se han envuelto en la bandera catalana para no rendir cuentas sobre nada de esto. Y eso, junto a lo que decía Luis, que es absolutamente llamativo, es decir, la impermeabilidad de la sociedad catalana a los escándalos. Puedes publicar lo que publiques, es decir, puedes publicar que tenía una cuenta en Suiza de 30 millones de euros que los periódicos en Cataluña no lo van a publicar, no se van a hacer eco. Es decir, no salió ni una línea. A lo mejor sale una nota en La Vanguardia dice, campaña de insidias en la prensa de Madrid. Entonces eso es terrible en una sociedad de Madrid, que optimista eres. Que está dispuesta a hacer un periódico de Madrid. Sí. En la prensa de la Avenida San Luis. Bueno, pero hay una cosa más grave todavía, y es que en los partidos supuestamente nacionales, supuestamente de oposición, el PSC y el PP en Cataluña, tampoco se hacen eco de eso. O sea, es que el PSC no ha denunciado que los Pujol roban. No. Es que el PP no ha denunciado que los Pujol roban. Tampoco. O sea, es que lo ha dicho Ciudadanos porque están locos. O sea, pero y estas circunstancias después hacen que se envenenen y empeoren muchos problemas cuando llega el momento en que ya no lo puedes negar. Es decir, Índigo y Reiztieta empiezan a publicar los escándalos de Urdangarín en 2005 en este periódico. Sí, si durante tantos años el resto de los medios españoles no se hubieran hecho los locos y mirado hacia otra parte, posiblemente se podría haber reventado esta vergüenza muchísimo antes. Si estamos en 2014, haciéndolo. 9 años más tarde, por el amor de Dios. Pues dejadme que lo dejemos aquí porque hemos cumplido con otro clásico, que es excedernos del tiempo. Para no ¿Cómo no? Todos se exceden robando, nosotros comentándolo. Nosotros robamos tiempo, que es más barato. Bueno, nosotros les vamos a dejar ya hasta la vuelta en septiembre, así que como yo suelo decir esto de que a levantar España, cojan aire porque tienen que levantar España de aquí hasta septiembre y anda que no van a ocurrir cosas. Así que les dejamos y en septiembre volveremos.